Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al podcast de Inside Sports Science. Hoy estoy con Joan Mañosa. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Encantado de estar aquí y muchas gracias por... Joan, ¿estás aquí? Sí, yo Sí, también. perdona. Sí, estoy ahí, estoy ahí. Vale, Vale. pues te comento. Eres una persona que tiene un perfil multidisciplinar porque eres preparador físico, adaptador y fisioterapeuta. Me gusta mucho entrevistar a gente joven para saber qué es lo que se está haciendo, si hay algún cambio de paradigma por ahí, o oye, pues ahora estoy utilizando esta tecnología o la otra, bueno. Pero me gustaría hablar sobre todo de pues, estar en un contexto, estás en un juvenil de primera división de honor, o sea, división de honor, pero siempre nos enfocamos a la gente que está en la élite, pero la vasta mayoría, y es nuestro oyente, es esa persona que está sola, que no tiene ahora rendimiento, que tiene un gimnasio chiquitito, con muy poco material, poco tiempo, poco espacio, es decir, problemas. Así que, Joan, cuéntanos un poco primero, a nivel contextual, dónde estás, qué es lo que haces, cómo lo haces, y a partir de ahí empezamos a construir y aprender. Vale, pues mira, yo hace muchos años, más de 10 ya que estoy ahí en el Centre Esport Sabadell. Entonces he pasado por diferentes fases, ¿no? Dentro de ser entrenador, pues preparador físico, que es actualmente lo que estoy haciendo ahora. Y el contexto donde me encuentro yo personalmente ahora mismo es pues el contexto de estar como preparador físico en un juvenil división de honor, con recursos muy diferentes a la mayoría de equipos de la categoría. Al final, pues juegas contra todo canteras, ¿no? A mí me pasó, este año pues hacíamos un poco la gracia de que yo las primeras, hasta la jornada 6 de liga, todos los rivales contra los que nos enfrentamos tenían GPS y nosotros no. Y al final te das cuenta de que el nivel es otro, de que el nivel de recursos es otro y que tú pues no tienes eso. Entonces nosotros lo que tenemos es una estructura a nivel metodológico muy buena, a nivel de fútbol muy buena desde hace años. Sí que es verdad que a nivel de preparación física, pues un gimnasio que está perfecto porque al final lo utilizamos desde el primer equipo, pero más allá de eso, pues no tenemos GPS, el tiempo sobre todo, que yo para mí es el recurso más importante, es limitado, pues por hora de entreno, porque el jugador no es profesional aún y tiene otras cosas, y esto al final para mí es lo que más te limita a poder asemejarte a pues, canteras más grandes, ¿no? Como pueden ser Barça, Español, Girona, Mallorca, Zaragoza, que es un poco lo que nos encontramos. Es cierto que no disponer de un GPS pues pierdes una ventaja competitiva, pero igualmente cumpliendo con los principios del entrenamiento también se puede hacer una Exacto. magnífica programación, planificación. Cuéntanos cómo lo hacéis, o sea, porque mucha gente estará en tu misma situación y quizás pueda coger ideas de cómo lo hacéis. Sí, nosotros a nivel del control de carga, digamos, ¿no? Que es un poco Sí. lo que te da pues un GPS, el tener un GPS o no. Yo sobre todo me centro en ser lo más exacto que puedo dentro de varias limitaciones, ¿no? Porque al final sí que es verdad que hay varias limitaciones, pero ser lo más exacto posible en las tareas de campo. O sea, al final nosotros trabajamos de la siguiente manera. Yo a inicio de semana al staff le paso un microciclo, ¿no? Con todas las tareas de la semana, intentando acotar dentro de lo que yo puedo, dándoles la libertad que ellos necesitan para poder llevar a cabo pues, el plan de partido el fin de semana y lo que ellos necesiten trabajar, pues a nivel del número de jugadores que tiene que tener la tarea, un espacio más o menos, un tiempo de trabajo, intento acotarlo a que sea lo más preciso posible para yo eh, poder acercarme, ¿no? a las variables que yo quiero llegar. Siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Pues que un GPS es mucho más exacto, aquí es menos exacto y hay que ser bastante más fino, ¿no? Y hay que conocer bastante más todo lo que es la estructura y sobre todo el trabajo de campo para acercarte a las variables que tú quieres, ¿no? Es importante saber cada tarea, ¿no? Qué estímulo puede llegar al jugador cuando además no tienes datos para poderlo mirar de forma fácil, que es un poco este hándicap importante, es la facilidad que te da un GPS, pero que obviamente, como bien dices tú, tener un GPS, si tú no sabes hacer, ¿no? Tú no sabes plantear el entrenamiento de forma correcta,
El GPS solo te da números. Al final aquí Sí, hay sí. que saber interpretarlos y hay que saber trabajar para llegar a estos números, ¿no? Y un poco es esto, ¿no? Cómo trabajamos. Ujú. Al final el GPS no controla la carga, cuantifica la carga y con eso Correcto, tomarás decisiones, pero desde correcto, luego no, sí, sí. no controla nada. Quiero aprovechar porque los trajimos al podcast o sea, al podcast y al Congreso, el libro de periodización integral de Miguel Ángel y José Jiménez, que está genial para gente que no, bueno, para los dos mundos, pero Sí, sí. si no tienes GPS, ahí puedes tener la base conceptual de cómo hacerlo, lo recomiendo encarecidamente para quien nos esté escuchando y esté en fútbol. Joan, ¿cuántos días entrenáis? Nosotros entrenamos 4 días. Cuatro Vale. días. Sí, De sí. campo y de gimnasio. 4 días de campo, que es hora y media de campo, y después de gimnasio, ya tengamos acceso al gimnasio, ¿no? Porque al final nosotros entrenamos, yo por ejemplo comparto franja con los otros dos juveniles y el filial y el sub-23. Entonces ahí al final pues el gimnasio es uno, que además es el del primer equipo, que por suerte como entrena por la mañana nos cruzamos poco y lo podemos usar bien. Pero al final no siempre lo puedo usar porque pues el filial también va, ¿no? Los otros juveniles van posesión y tal. Entonces yo voy seguro un día y entre 1 y 2 días vamos al gimnasio y siempre hay un tercer día que es trabajo de entrenamiento coadyuvante, pero en campo. Sí, sí. O sea, Ujú. realmente las sesiones de entrenamiento fuera de campo son 3 a la semana de esas 4. Vale, vale. Sí, sí. Eh, ¿Cómo me gustaría atacar el tema del gimnasio desde la practicidad total? ¿Podrías decirnos, Joan, Sí, sí. cómo fue la última sesión de gimnasio? Y a partir de ahí, pues hablaremos de estructura, de planificación, todo esto. Pero, ¿cómo fue la última sesión que hiciste? La última sesión Aproximadamente, que ¿eh? hice, sí, 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 al final muy parecida a todas las que hacemos. Al final es lo que te decía, yo para mí la limitación, el recurso más limitado que tengo es el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros entrenamos a las 4:15 de la tarde y hay jugadores que salen de la universidad a las 2:30, ¿no? Y al final, entre comer y tal, te llegan cuando te llegan. Nosotros vamos al gimnasio a las 3:30 y la realidad, y si te digo la verdad, es que una vez empezada la temporada, ¿no? Desde septiembre, creo que nunca he empezado a las 3:30 la sesión de gym, porque nunca he tenido a los 20 y pico jugadores a las 3:30. Y al final, obviamente, ¿no? Esto, ellos son conscientes, son exigentes, les exiges, pero a mí si un jugador no me viene y la Renfe me ha dejado tirado o ha ido tarde y, claro, al final tienes que ser un poco coherente con las cosas que pasan y entender que entonces, dentro de esto, yo sé que nunca voy a tener media hora, con lo cual yo ya cuento con 20 minutos. Y 20 minutos en una sesión de gym para 20 jugadores al final es la que es. O Wow, sea, te da para lo que te wow. da, pero intento, yo para mí todo el tema de trabajo de fuerza, tienes que marcar un poco claro el objetivo. Yo para mí el objetivo es que me sume y no me reste. Entonces, si me suma un 0,01, pues me suma un 0,01, pero que no me reste. O sea, al final, es dentro de estos 20 minutos, vamos a generar un estímulo que, aunque sea insignificante o pueda ser insignificante, al jugador solo por generar un hábito, solo por Sí. entender y mejorar a nivel técnico de ejercicios, tal, y entender y darle valor a eso, aunque después yo no puedo decir, porque no lo puedo decir, que como hemos hecho esto en el gym, después en el campo hemos estado así, porque no es Ya, verdad, ya. no es verdad, porque al final el estímulo que puedo dar es el que es, pero al final mi base, ¿no? Mi objetivo siempre es que ese estímulo sea, que siempre vaya hacia positivo y nunca negativo, ¿no? No hacer las cosas mal. Entonces, la última sesión, pues yo normalmente hago el lunes, ¿no? Hacemos tren superior, core y regenerativo. El Ujú. miércoles es el día que metemos más tema de tren inferior y el jueves lo oriento más a potencia, velocidad, incluso pues más trabajo de campo, le meto más pliometría, etcétera. Entonces, normalmente la sesión que siempre respetamos sí o sí es la del miércoles, que es la de tren inferior, y yo le doy valor a un objetivo principal. En este primer tramo de temporada, mi objetivo principal ha sido mejorar a nivel de fuerza en el vector vertical. Sí, pues ¿no? Un poco toda la ciencia que dice, ¿no? Con el tema CMJ, con el tema de fuerza en el vector vertical, pues que tiene relación directa
con el rendimiento en el sprint, etcétera, y ha sido un poco orientarlo a esto. Entonces, siempre había 2 ejercicios principales que eran de vector vertical. Uno es la sentadilla, que te diría que lo he hecho en cada sesión de cada miércoles de cada semana desde que empezamos la temporada, obviamente con variantes, ¿no? Sobre todo variables de carga, pues al final empezamos moviendo una carga y ahora realmente pues estamos moviendo cargas relativamente altas y, y pues dándole, ¿no?, las 1000 variedades, que si la barra por detrás, si la barra por delante, que si con barra hexagonal, que si asimétrico, que si simétrico, que si con cuña, que si sin cuña. O sea, al final es un poco adaptar también y ahí dentro del mismo ejercicio individualizar en las necesidades de cada jugador, dentro de lo que se puede, porque al final es lo que te digo, yo, por ejemplo, a nivel individual o con jugadores de readaptación y tal, he trabajado con encoder, pero yo no puedo tener en 20 minutos un grupo de 20 jugadores con un encoder Ya. ahí cambiando la carga en función de la velocidad, porque no es real. O sea, al final es lo que te digo. A mí me gustaría hacer muchísimas cosas, pero el factor limitante principal que tengo es el tiempo y dentro de eso, a veces intentar hacer más, es lo que te digo, ¿no? Por intentar hacer más te resta y yo lo que no quiero es que me reste. Yo quiero que estos 20 minutos sean de valor y sean positivos. Entonces, pues lo que te decía, ¿no? Un objetivo principal que es mejorar la fuerza del vector vertical. Siempre había 1 o 2 ejercicios de carga alta de este ejercicio o cargas relativamente altas. Y después había 3, 4 ejercicios más donde pues ya metíamos polea cónica, ya metíamos, bueno, más un poco trabajos más compensatorios o más complementarios a ese trabajo para completar la sesión de fuerza. Sí, intento que siempre esté un poco equilibrado pues a nivel de vectores, ¿no? Si es vertical, horizontal o diagonal. Intento que sea un poco el tema unipodal, bipodal, pues esté un poco repartido y todo esto lo llevo controlado en un Excel, entonces siempre intento que haya un poco de equilibrio, pero realmente dentro de lo que puedo hacer es lo que te digo, mi prioridad es hacer cosas básicas que generen un impacto positivo en el jugador. Yo sé que con esas 2, 3 series de sentadilla del miércoles no me va a correr más el sábado, pero por lo menos que no me corra menos. O sea, por lo menos Sí, que no sí, me sí. esté cargado, por lo menos que no tenga molestias, estas cosas. Al final yo creo que es la clave de esto, ¿no? Darle la importancia que Ujú. tiene a cada cosa. Apunta muchas cosas. Voy por orden, porque si no me voy a perder. Sí, sí, ¿Has conseguido demostrar con números mejoras en los parámetros de patrón vertical, sentadilla, por ejemplo, sí, con 20 minutos, con sí, 60 sí. minutos a la semana? Sí, sí, yo Sí. ya te digo, las valoraciones que hemos ido haciendo más de forma más periódica es el CMJ, Ujú. CMJ con plataforma de contacto, que esto pues ya te digo, cada 3, 4 semanas como mucho hacíamos valoración y ha habido mejoras. O sea, te diría que de los 20 jugadores o 25 jugadores que tengo, más de 20 han mejorado en un porcentaje de más de un 10%. O sea, y Ujú. al final, pero porque es lo que te digo, tampoco es hostia, no, porque esto lo ha mejorado, porque hemos hecho estos 20 minutos, porque no, pero es que al Ya, final no yo es tenía jugadores, causa-efecto, ya, ya, ya. claro, yo al final tenía jugadores, sí que lo es, pero todo va al origen. Yo tenía jugadores que en septiembre una sentadilla, ¿no? Con barra hexagonal, con 60 kilos o con 70 kilos, les costaba moverla. O sea, la movían a baja velocidad, pues al final te hacían 6 Mm. 8 repeticiones y no mucho más. Y ahora estos mismos jugadores les puedo poner 90 kilos o 100 kilos y te los mueven con cierta facilidad que era impensable. ¿Por qué? Porque al final es lo de siempre, ¿no? Cuando el nivel inicial es bajo, que a veces te lo encuentras, yo al final este año tengo una plantilla que 6 o 7 ya estaban conmigo el año pasado en Nacional, ¿no? Que subieron conmigo, pero el resto de la plantilla viene de fuera y viene de fuera. Si yo te estoy hablando que soy el Sabadell, ¿no? Que somos un club histórico con un primer equipo en primera red, con muy buenos recursos, porque al final tenemos recursos dentro de la media, ¿no? De quitando las canteras, somos de los clubes con más recursos. Mm. Imagínate, pues, ¿de dónde fichamos nosotros los jugadores? Pues, al final, de Ya. clubes que están incluso por debajo nuestro a nivel de recursos, que no habían pisado un gimnasio en su vida. Entonces, cuando el Sí, sí. nivel inicial es bajo, el margen de mejora al inicio es muy alto. Entonces, por eso te Sí, sí, digo, totalmente. hostia, ¿es causa-efecto? Sí lo es, porque al final, obviamente, si no lo hubieras hecho, no lo hubieras mejorado,
también te digo, por ejemplo, la primera valoración de CMJ, había gente que no había hecho un CMJ en su vida, con lo cual, pues obviamente solo por mejora de la técnica e interpretación del movimiento, a la tercera o a la cuarta valoración ya darías más. Pero Ya, ya, ya. sí, o sea, al final sí que he visto que jugadores que ya estaban entrenados, o sea, tenemos jugadores que aparte pues van a centros externos, yo también trabajo en uno de esos centros y con lo cual pues coincidimos bastante, pero ha habido mejoras allí. Es decir, esos jugadores han generado mejoras, aún y empezaría con un nivel bastante alto. Entonces, sí, sí, o Entiendo. sea, los números están ahí y es lo que te digo. ¿Causa-efecto? No lo sé. No lo sé porque al final el nivel inicial un poco de todo, de la técnica del CMJ, ¿no? En este caso que es la valoración, de la técnica en sentadilla, de la carga en sentadilla, era bajo, con lo cual había un margen de mejora alto y ahora sí que seguramente nos estamos estancando más. Ahora ya estamos en un punto donde ya te estancas un poco más, donde Sí, ya es sí. complicado Necesitas mejorar o mejoras añadir. más lento, Sí, necesitas. Exacto. sí, Al sí, final es sí, un sí. poco esto. Para entenderlo, porque nunca he estado en esta situación de tener 20 minutos para entrenar a 20 personas. Ponme el ejemplo, Joan, de que yo soy el nuevo juvenil que acaba de fichar en mercado de invierno y tengo que hacer mi primera sesión contigo. O sea, por favor, desde el principio, es decir, tú llegas allí y explicas los ejercicios, les das, está en la pizarra, está en vídeo, está en una tablet, o sea, ¿cómo es Sí. el flow de la sesión para que aproveches los 20 minutos? Yo un poco lo que te explicaba, yo estoy en el gimnasio 30 o 40 minutos, o sea, perdón, de la hora de inicio, ¿no? Pues si quedamos siempre a las 3:30, intento estar a las 3:20, 3:25 para montar, etcétera. Entonces, ya hay jugadores que me llegan a la hora. Entonces, claro, me van llegando escalonados, ese es el tema. Y Ah, yo, por ejemplo, yo no puedo hacer una sesión de decir, no, por postas, trabajo por postas y marco el tiempo y tal, porque es lo que te digo, porque es que de repente no me llega llega a uno la y vez. me jode toda la rotación, ¿sabes? Me, Claro, me llega uno a mitad y ¿qué le tengo que decir? No, si llegas tarde no vengas. O no, al final claro. nos adaptamos a lo que tenemos y ahí está un poco el tema. Entonces, yo siempre les marco que hagan sus protocolos pues, individuales a nivel de prevención, de activación, que siempre les marco 2, 3 ejercicios bastante a libertad. A mí me gusta trabajar con bastante libertad en el gym. Es decir, Vale. creo que cuando lo he marcado, eh, al final te permite ser menos flexible en cuanto a cargas, en cuanto a que el jugador, pues, a veces un jugador te quiere hacer una serie más porque de ese ejercicio pues cree que le va bien, ¿no? A veces un jugador le añade 2 ejercicios que tú no le has dicho porque en su rutina pues le gusta meter tal, o metemos tren inferior y él ese día le gusta meter algo de tren superior porque al final también hay que entender que son juveniles y son chavales de 18 años, 19 años que, bueno, que tienen sus cosas en Es la verdad. cabeza y esto al final hay que entenderlo. O sea, yo se lo dije el primer día, yo aquí os voy a explicar la sesión, ponéis musiquita, yo os voy corrigiendo, el orden os lo marcaré un poco, pero obviamente si hay una posta donde hay mucha gente, pues pasáis a otra posta. Ya está hecho la sesión para eso. O sea, al final yo, por Vale. ejemplo, muy pocas veces hago ejercicio con transferencia, porque al final eso les obliga a hacer primero uno y después el otro. Bueno, se acumula gente, Entiendo. tal, también. El gimnasio está muy bien, pero tengo lo que tengo. O sea, al final Sí, tampoco sí, sí. tengo material aquí para montar para 3 personas a la vez hacer un ejercicio. Entonces, yo lo que hago es explicarles, ellos activan, siempre depende de la sesión, depende de la dominancia. Les doy 2, 3 ejercicios para hacer un par de series de 10, 12 repeticiones para activar bien. Si hay dominancia de rodilla, ¿no? Pues metemos algo de zancada, algo con el TRX, algo con el cinturón ruso para meter una preactivación. Y a partir de aquí, estos son los ejercicios. El trabajo son 2 o 3 series de estas repeticiones, en este 6, en este tal, en este tal, en este tal y a partir de aquí arrancan. Es lo que te digo, ha habido casos, ¿no? De, hostia, uno me ha llegado antes, arranca ya, si es que no hay problema. Es que después también tengo Sí, el sí. problema de, oye, Joan, ¿me puedo ir antes que necesito pasar por el fisio? Claro, es que ya esos 20 minutos, imagínate, ¿no? Si también tienen que pasar por fisio, es el limitante que tengo. Y al final, ¿cuál ¿El sería la campo a qué hora solución? empieza? Claro, campo empieza a las 4:15. Pero aquí hay un hándicap también, que es que el gimnasio es del primer equipo y está en el estadio del primer equipo.
Nosotros para llegar del Claro, estadio a porque nuestro campo de entrenamiento hay que cruzar la calle. Entonces ya tienes que contar que para llegar a campo a las 4:15 sales ahí, tienes 5 o 10 minutos que entre que sales, cruzas, te vas al vestuario, te pones las botas y sales, tienes que tener un margen, ya, con lo cual a las 4 me tengo que ir del gym porque si no, no empezamos a la hora. Entonces es un poco eso. Yo el otro día, y yo se lo decía, y había jugadores que no, que me decían, no, que esto sí que nos sirve. Yo les decía, al final esto, el estímulo para la mejora, para haceros mejorar, es esto, es ínfimo. O sea, al final por hacer 2 o 3 series de sentadilla una vez a la semana, no vais a correr más, ni vais a saltar más, ni vais a tener un rendimiento mayor el fin de semana. Pero aprovecharlo para hacer, pues es lo que te digo, hay gente que viene de lesión, ¿no? O que tiene molestias o que tiene ciertas limitaciones, pues aprovechan para meter sus protocolos ahí, aprovechan tal. Y hacen el trabajo, ¿eh? Porque al final, para hacer lo que te he dicho, 5 o 6 ejercicios, un par de series, en menos de 20 minutos lo tienes, si sí, vas sí. rodado. Entonces hay Y gente a que la entre persona, ejercicios, pues le mete. Sí, sí, dime. vale. Eh, o sea, a nivel operativo, entregas algo, es decir, cuando yo soy el primero que llega, me dices lo que tengo que hacer de forma verbal y yo empiezo a hacerlo, o tú ya me has Verbal. enseñado qué ejercicios de activación tengo que hacer, ya empiezo yo, y mientras Sí, hago los de activación tú me explicas la sesión, es un poco así, ¿no? exacto. Sí, sí. O sea, al Vale, final sí que ha habido momentos en la temporada que, sobre todo cuando introduzco, claro, esta limitación al final de tiempo, de tal, de todo, no me da poder para poder meter mucha variabilidad. O sea, al claro, final es lo que te digo, si yo introduzco ejercicios nuevos cada semana, los mato, porque al final no han tenido claro. tiempo de... Entonces, claro, cuando introduzco cosas nuevas o sí que cambio de bloque, sí que hubo un momento donde empecé, pues no, al principio, por ejemplo, el primer bloque de trabajo fue un bloque más general, más de introducción, más de ejercicios básicos, pues no me centraba solo tanto en el vector vertical, pues me centraba en otras, bueno, en que dominasen la sentadilla, el peso muerto, el hip thrust, como los 3 básicos, y Sí, sí, después, sí. pues, la zancada, que dominasen la cónica, que dominasen la polea cónica, o sea, un bloque introductorio. Y después de eso, el segundo bloque ha sido el del vector vertical. Claro, llevan 12 semanas haciendo sentadilla simétrica, asimétrica. Ahora con la barra atrás, ahora, pero sentadilla. Entonces, si yo les digo, hoy toca sentadilla con esto, es que no hace falta que les diga más, porque ya, Claro. ya lo saben, ¿sabes? No, no. También me he quitado esta necesidad de tener, porque si encima que tengo poco tiempo, tengo que pasar un papel, no sé qué, o pasarles tal, que lo he hecho alguna vez, pero ya te digo, son ejercicios que ya Hay que dominan, priorizar. Hmm. son ejercicios que ya dominan. Muchas veces, hostia, uno ya ha empezado y miran al de adelante y ya saben qué ejercicio es. Y cuando, sí, hostia, introduzco un ejercicio nuevo que me preocupa mucho más la técnica que tal, entonces ahí sí que intento llevar un papel, se lo cuelgo o les paso la sesión por el grupo de WhatsApp, que esto es algo que me gusta hacer también. Les paso la sesión por el grupo, cada uno lo tiene en su móvil por si lo tiene que mirar y al final agilizo un poco todo, pero sobre todo cuando introduzco cosas nuevas, pues ahora en enero, ¿no? Que empezaremos un bloque diferente, pues ahí sí que las primeras sesiones intentaré que tengan toda la información posible para hacerlo bien. Pero es lo que te digo, es agilizar, hacerlo bien Sí, 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 y, sí, sí. y que vayan un poco por faena. Me gustaría hablar, perfecto, me parece genial, porque además está guay saber estos contextos, porque esto es la realidad. Sí, sí. Me gustaría hablar sobre individualización. Y antes de hacerte la pregunta, me gustaría contextualizar, porque hace muy poco tuve una, mm, sí, discusión con un compañero que, según mi sesgo, esa persona entendía la individualización a crear entrenamientos diferentes en cuanto a los ejercicios, a la selección de ejercicios, que pueden ser la misma familia de ejercicios, pero tienen que ser diferentes. Y ahí estás individualizando. Ok, pero la individualización no es solo hacer cambios de ejercicios. Y de hecho, antes lo No. comentaste tú, de que yo elijo los ejercicios gold estándar y luego los variabilizo dentro de la propia madre, o sea, familia Sí, sí. madre, digamos, ¿no? Entonces, en un contexto
esta es la pregunta. En un contexto tan complicado en el que, bueno, sí, tienes a disposición recurso material, un gimnasio que está bien y tal, pero que en 20 minutos tengas que atender a 20 personas, ¿cómo entiendes tú la individualización? Yo al final, o sea, tú a mí si me preguntas si individualizo, la respuesta es no. ¿Por qué no? No que no esté de acuerdo, ¿eh? O sea, ojalá pudiera, pero al final yo creo, es lo que te digo, es lo que te decía antes, entre hacerlo bien o que el estímulo te sea positivo y que no te sea negativo. O sea, y eso me pasa en muchas otras cosas. O sea, al final yo creo que lo de individualizar está muy bien, lo de valorar está muy bien. Por ejemplo, a mí lo del CMJ, que he ido haciendo la valoración periódicamente, esto a mí me da datos y es una cosa que no me cuesta mucho, pero por ejemplo, yo me planteaba, ¿no? Ahora, llevado a cabo este primer bloque de vector vertical, pues yo me planteaba ahora en Navidades, ¿no? Que siempre tienes más tiempo, ellos no tienen universidad, no tienen cole, no tienen cosas y los puedes convocar una hora antes y tienes tiempo de generar perfiles de fuerza-velocidad. Que está de puta madre, porque después para individualizar, pues lo que te digo, ¿no? Después en la sentadilla, o ya no en la sentadilla, ¿no? Pues el que necesita mejorar o el que necesita un entrenamiento más orientado a la fuerza, le pondrás un ejercicio que te permita poner carga más alta y al que necesita mejorar la velocidad, pues a lo mejor le orientaré la sesión a saltos. Y esto lo puedo hacer. Claro, Esto lo puedo entonces sí hacer. que Y esa, individualizas. no, ahí sí. Yo lo que te digo es que hasta el momento no he pasado por ahí porque al final también lo que estoy sentando son unas bases y mi objetivo es sentar unas bases para poder hacer esto. Pero el tema es, en ese sentido, estaría perfecto. El tema es, ¿podré llegar a aplicarlo de forma correcta? ¿Por qué? Porque tengo el tiempo limitado, porque, ¿sabes? Entonces es un poco ver la manera de decir, vale, vamos a protocolarizar esto, vamos a ver cómo lo haría, vamos a ver tal, me entra, perfecto, no me entra, oye, ¿será mejor que me rompa la cabeza con esto, intente hacer malabares para que al final la sesión será de 20 minutos igual, ¿eh? Lo único que uno recibirá un estímulo, el otro recibirá uno que es más adecuado para él, pero la pregunta es, ¿el nivel de mejora o el nivel de estímulo que van a recibir va a ser suficiente para generar unas mejoras, ya no muy grandes, unas mejoras? ¿Sí o no? Sí. Hostia, si no estoy 100% seguro, me voy a poner a hacer malabares, a cambiar la sesión. Al final es, ojo, no, pero si no es tan difícil hacer que los que necesitan esto hagan sentadilla y los que necesitan esto hagan esto. Ya, pero sigo siendo una persona para 25. Ya. Lo puedo montar, Claro, es que es tal, inviable. tengo dos ojos. No, a lo mejor es viable, pero al final es lo que te digo. Yo hasta el momento, pues por repetición, tú estás tranquilo de que a nadie se le va a cargar la lumbar haciendo una sentadilla porque hace mala técnica. Porque al final ya has ido corrigiendo eso. Ahora, claro, cuando tengo que estar por un grupo que hace esto, un grupo que hace lo otro, tal, entonces, ¿es viable? Sí, no. Aquí es valorar y hacerlo. Que es obvio que es mejor individualizar. Si yo lo tengo clarísimo. Y no, y ahora estamos hablando del gym, pero ahora después si entramos en el tema de campo y con el famoso RPE, al final sí está muy bien individualizar, sí lo entiendo, pero al final es, uno, me va a llevar más dolores de cabeza, me va a llevar tal, lo podré valorar después, podré hacer valoraciones después. O sea, al final, valorar por valorar, individualizar por individualizar. Está muy bien porque al final te defiendes no con la ciencia de que esto es mejor, pero si después no lo puedes llevar a cabo bien, mi punto de vista, mi opinión es, prefiero trabajar un poco peor, de decir, hostia, no le estoy dando a cada uno el que necesita, le estoy dando a todos lo mismo, pero eso mismo a todos les mejora ese 0,1. O sea, al final es muy Sí, fácil, sí, el sí. entrenamiento de fuerza es mejor que no hacerlo. Entonces, la peor opción es no hacerlo. La segunda peor opción es hacerlo todos igual. Y la mejor opción es hacerlo individualizado. Pero si no lo voy a hacer bien, me quedo con la del medio, que no me suma mucho, pero por lo menos no me resta. Y es un poco la opinión que tengo yo, pero en todos los aspectos, ¿eh? O sea, al final es, si yo es lo que te decía, ¿no? Me decías antes, eh, doble grado, fisiocaf, etcétera. Ahora estoy haciendo un máster en readaptación. Si virguerías en mi cabeza y en la cabeza de todos, porque ahí fuera hay profesionales espectaculares que estamos en contextos como el mío y en nuestra cabeza
conocimiento de sobras, sí, todo es increíble, pero la realidad es que el día a día te da para lo que te da. Y a veces quererte meter por jardines hace que no, porque, hostia, quieres profesionalizar, quieres dar un salto, quieres tal, pero es que pierdes el control de las cosas. O sea, yo no puedo meterme a individualizar porque es mejor y después pierdo el control de la técnica de los ejercicios. O pierdo, Exacto. ¿sabes? Entonces, al final es las bases. ¿Las bases las estamos haciendo bien? Sí. ¿Las bases me suman poco? Pero sí. Pues me quedo en las bases. ¿Vamos a intentar aplicar esto? Yo lo voy a intentar aplicar, ¿eh? El tema del perfil fuerza-velocidad y tal, es una cosa que quiero hacer, ¿eh? Pero no lo voy a hacer y después diré, no, mira, estos me han salido esto, ahora vamos. No, no. O sea, yo ya tendré todo preparado cómo vamos a hacer eso. Y si veo que no me da y no me cuadra, pues diré, pues hey, sigo con la misma idea que estaba haciendo, que me ha ido bien y no se hace. O sea, al final, el preparador físico, y a mí me pasa mucho, me pasa muchísimo, que es que queremos coger más peso del que nos toca. Porque creo que la ciencia avanza rápido, porque aprendes, porque tal, porque al final, bien, eso es una realidad. Y en mi caso, ¿no? En mi deporte, en el fútbol, al final, a primera división llegan los exjugadores y después en otras categorías también llegan los exjugadores y si no llega uno que es muy bueno, pero que es entrenador, y eso es una cosa que pasa solo en el fútbol, que solo tiene un título de entrenador. Este tío no tiene una carrera de nada, ¿eh? O sea, puede tener una carrera, pero no tiene la carrera de ciencias del deporte. En otros deportes sí. Para poder ser entrenador estás obligado a tener la carrera o a tener un ciclo medio de deportes, etcétera. En el fútbol te puedes encontrar a cualquier persona. ¿Qué pasa? Que los preparadores físicos, conocimiento, tal, cursos, másters, historias, o sea, de todo, que si encoders, que si plataformas de fuerza, que si tal, que está muy bien, y nos pensamos que eso es lo más importante y al final no siempre es verdad. O sea, nuestra faena no es hacer lo más grande para que el jugador después, no, porque corre mucho porque ha hecho esto en el gimnasio. No, corre mucho porque el entrenador le ha dicho A y el tío va a muerte. Si el entrenador le dice A y el tío no se lo cree, ya puedes hacer lo que tú quieras en el gym, que el tío no va a correr. O sea, entonces, a veces nos queremos dar más importancia del que tenemos y yo el primero, porque a mí me pasa mucho, y la realidad es que nuestra única faena es que el míster tenga a todos los jugadores disponibles y que el jugador esté bien el fin de semana y se sienta bien para jugar. Punto. Si para que eso pase, ese día este jugador no tiene que ir al gym porque dice que está cargado y tal, aunque a ti la ciencia te diga y tú digas que ese jugador le va mejor ir al gym, si él no se siente bien, que no vaya. O sea, al final es un caso extremo, ¿eh? O es un ejemplo muy extremo, pero voy un poco por ahí, que al final a veces nos damos demasiada importancia y hay que tener un poco el contexto, es lo que te decía antes, ¿no? Al final son chavales de 18, 19 años. O sea, le dan la importancia a las cosas que le dan y a partir de ahí hay que jugar con eso. Mi faena, intentarles hacer entender que esto es bueno para ellos, que esto les va a sumar, que si quieren llegar al fútbol profesional van a tener que pasar por esto y que el entrenamiento, el gym es muy importante, que la nutrición es muy importante, que el descanso es muy importante, etcétera. Pero al final ya está. O sea, yo no me puedo tirar flores de que no, porque hemos hecho estos protocolos en el gym o porque como me saltan más en CMJ, ganamos el fin de semana. No, no tiene una relación directa, no hay causa-efecto ahí. Entonces, al final es nuestro trabajo, consiste en que el jugador se esté bien el fin de semana y que el míster, si la plantilla son 25, pues tenga 25 disponibles. En el momento que no pase esto, tu trabajo se está haciendo mal. En el momento que se mantenga esto, tu trabajo se está haciendo bien. Entonces, dentro ahí nos podemos poner a discutir si es mejor individualizar, si no, si es mejor hacer este tipo de entrenamientos, mil historias. Pero si el jugador no se lo cree, el jugador no lo hace, el jugador no lo respeta, no sirve de nada. Entonces, para mí es un poco la clave de entender que hay que meter la mano, pero no hasta el fondo. O sea, al final tampoco no lo podemos controlar todo porque no depende todo de nosotros. Eso es así. O sea, al final, ya te digo, creo que nos damos mucha importancia y perdemos el foco que lo importante en el deporte, en el rendimiento, es el jugador. Y que el jugador es un poco el que se tiene que sentir bien. Por mucho que la ciencia diga otra cosa. ¿Sabes? Al final es buscar un poco el equilibrio entre todo. Acon Fitness es el nuevo patrocinador de este podcast. Si estás montando tu propio box, estudio o centro de entrenamiento, en Acon Fitness te ayudan desde montar el primer diseño del plano
hasta el último disco que entra en tu centro. Racks, poleas, jaulas, mancuernas, todo de buena calidad profesional. Así que entra en aconfitness.com y equipa tu centro como se merece. Suscribo todo lo que has dicho, ¿eh? Me gustaría matizar algunas cosas, pero antes necesito una Bien, respuesta rápida. sí, ¿Tú te sientas con el entrenador para planificar las tareas y tú tienes capacidad decisional para cambiar tareas? No, no, hoy sí, lo hacemos así. yo sí. Vale, pues en básquet a veces no es tan así, porque vosotros en fútbol vais muy avanzados con el tema multidisciplinar y hay compañeros de profesión que están en, bueno, te iba a decir en contextos semiprofesionales, pero te podría poner ejemplos profesionales, en las que el entrenador es un dictador. Ujú. ¿Y qué ocurre? Pues que ahí no tienes la capacidad de tomar decisiones en el campo, que al final la gente no se lesiona en el gimnasio, ¿eh? Se lesiona en la pista. Es así, Eh, es y, así. es- y estoy de acuerdo en que el entrenamiento invisible es fundamental, pero si desde el staff, no, y no lo estoy criticando, o sea, simplemente lo estoy diciendo porque es una realidad, que el preparador físico quiere meter mano en todo porque tiene conocimiento sobre todo. Eso es lo primero. Es así, Hay, es así. hay, somos dentro del staff, en general, la persona más preparada para ayudar al entrenador a rendir a su jugador. Entonces, creo que somos, como lo explicaba Xavi Schelling, que somos una pi, que tenemos un conocimiento horizontal y luego hay que intentar ser experto en un par de cosas. Y ya está, no te da tiempo a ser experto en nada más. Es así. Entonces, claro, ese es el problema que hay, que queremos meter mano en todo porque tenemos cierto conocimiento en todo. Pero claro, si desde el staff no se nos da la capacidad de ni siquiera plantearlo para que, pues, mira, es que empezando ya en cómo generar hábitos, porque tú le puedes decir que descanse, que duerma, que se hidrate, que tenga una buena alimentación y tenga una alimentación nutritiva y tal, ya, pero es que si no eres capaz de convencer, no es capaz de que esa persona genere un hábito, todo lo que yo sepa es polvo, o sea, no sirve para nada. Entonces, Exacto. creo que, o sea, suscribo todo lo que has dicho, ¿eh? No estoy en desacuerdo con nada, pero sí que es verdad que el contexto va a determinar cuánto vas a poder ayudar a esa persona. Entonces, cuando dijiste que nuestro objetivo es tener disponibles a los jugadores y aumentar su rendimiento, te diré, sí, si nos dejan. Exacto, no, 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 eso partiendo de la base de eso 100%, ¿eh? O Es que sea, en al fútbol final, creo que no pasa tanto. Creo que no pasa tanto en fútbol. no, y yo te tengo que decir, yo llevo años, ¿eh? Y he tenido mucha suerte y actualmente tengo mucha suerte, pero es lo que te digo, o sea, mi dinámica semanal es que ellos para generar todas las tareas se esperan a que yo les pase. Y si yo les digo que el miércoles la primera tarea tiene que ser pues una tarea reducida, un 2 contra 2, un 3 contra 3, se hace, ¿eh? Sí, Hostia, después ahí vamos a entrar que si yo les digo que la tarea tiene que durar 25 minutos y dura 30, ya, pero es que aquí entra un poco también dentro de ser flexible y ser coherente y entender que lógico. si el míster quiere trabajar algo, pues al final hay que ser coherente con estas cosas. Pero por eso te digo que al final, y entro aquí, yo antes era un poco así, ¿eh? Yo, o sea, lo que criticaba ahora un poco era lo que era yo hace 1 o 2 años. No, porque la ciencia me dice, o no, porque mi Excel de control de cargas me dice que, que esta semana tengo que bajar la carga y que los minutos totales de la semana, ¿no? Al final es una de las variables que controlo yo, que puedo tener más control, porque al final es un poco, también estoy limitado en ese sentido y tienes las 4 cosas que te pueden dar, ¿no? Al final es el tiempo de trabajo, el RP que te dan los jugadores y después yo ya tiro también, pues tengo mi control del nivel de especificidad de las tareas, que no lo controlo yo. Vale. O sea, al final es, yo no le voy a marcar al mister o al staff qué tipo de tarea tienen que hacer. O sea, al final, sí, hay momentos donde sí, yo tengo momentos en el microciclo marcados, ¿no? Donde ellos me dejan un espacio para meter contenido condicional, pero porque ellos mismos, al final es lo que decíamos antes, ¿no? Pues al final los números, la sensación de los jugadores, que para mí es lo más importante y es de lo que más contento estoy, tanto este año como el año pasado, que al final y creo que es lo más importante como preparador físico, ¿eh? Fisio, preparador físico, persona de este nivel, que al final las decisiones a nivel de rendimiento o de tácticas o tal,
pues dentro de lo que te dejan las tomas, porque yo, por ejemplo, he sido entrenador muchos años, con lo cual pues tengo cierto conocimiento y me piden opinión, pero al Sí. final tú estás ahí para ayudar al jugador, me refiero. O sea, el míster lo cambiará y el jugador se enfadará con el míster, eso pasa mucho en fútbol, en básquet al final hay más rotación, ¿no? Ujú. Pero en fútbol pasa, ¿no? Hostia, es que me ha cambiado en el 60, estoy enfadado. Y se enfadan con el míster, ¿eh? No con el prepa, porque al prepa lo tienen ahí y tal, y el prepa le va el lunes y habla con él y tiene buena relación, y para Sí. mí es de lo más importante, porque al final eso es lo que te da, eso es lo que el míster recibe de si estás haciendo bien tu trabajo o no. O sea, es mucho más importante la opinión del jugador muchas veces que lo que dicen los números. Que los números después, es lo que te digo, si los GPS, ¿no? Que hemos hablado antes, coño, si yo tuviera GPS, es que, no, es que este jugador se ha lesionado, ya, pero es que mira esto, o sea, nosotros hemos controlado esto, tal, con lo cual no hay una causa-efecto en que no hemos controlado bien las cargas, ni, Sí. vale, o sea, ahí obviamente los números defienden siempre nuestro trabajo y son muy importantes, pero que un jugador le diga al mister, hostia, Dios, que con lo que hacemos con Joan, tanto en el gym como los protocolos de sprint tal, es que me siento que voy volando. Esto le persigue la cabeza del mister durante unas semanas y el mister a ti te tiene aquí arriba y al final es un poco es lo que te digo, lo que tienes que buscar. Al final sí, sí, sí te dejan, pero el objetivo tuyo como preparador físico y todo lo que hacemos, todo lo que está en nuestra mano, creo que tiene que ir por que todos los jugadores estén disponibles, o la mayoría, es decir, reducir el riesgo de lesión y reducir los jugadores lesionados y que el rendimiento aumente. Pero al final, por ejemplo, en el fútbol, ¿qué es el rendimiento? O sea, sí, ¿qué Ya. pasa? Que porque ganas has hecho buen trabajo. No, si es que no depende de eso. O sea, al final, ¿qué es el rendimiento? Por eso te digo que para mí el rendimiento son las sensaciones del jugador. O sea, yo me guío por eso. Para mí es muy importante, eh, ya no el wellness o tal, que después si quieres hablamos de eso, que yo, por ejemplo, el wellness y el RPE les hago el caso que les hago. Es lo Mm. mismo, ¿no? Son números y la ciencia tal, sí, sí, ya, pero que son jugadores de 18 años, que no saben hacerlo. No ¿Sabes qué saben me pasó a hacerlo. mí una vez? Estaba viendo, bueno, hace años ya, cuando estaba con el Unigirona. ¿Cómo fue? Habíamos hecho una sesión que era un más uno y sí, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Era Beca, que fue la MVP de la liga ese año. Y vi en el RP, había visto un 9 en el más uno. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que o sea, importo los datos en mi Excel, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y se me ocurrió preguntarle por WhatsApp después, porque yo lo hacía por formulario de Google y lo tenía todo automatizado. Pero en Sí, ese sí. caso dije, hostia, un 9 beca, no entiendo nada. Y le pregunté y me dijo, ay, perdonas que me equivoqué, quería poner un 3. O sea que Es que muchísimo, muchísimo cuidado, porque igual se equivocó alguien poniendo un 7 a un 4 o un 7 a un 5 y no es tan grave como un 9 y un 3, ¿sabes? Pero pero estos ya, datos hay que ya nos cogerlos. con pinzas y es que hay que tener Ah, un poco de coherencia. Ya no es solo eso que te puedas equivocar al clicar un número. O sea, yo tengo un jugador, primero que me cuesta que lo hagan, o sea, el RPE. Es una mm, lucha que tenemos siempre porque al sí, final, bueno, sí, pues sí. hay que, pero bueno, pero al final es educarlos. Yo tengo un jugador que me pone, primero, que probablemente es de los que menos en forma está. Y después en sesiones donde la gente pone un 8, un 7, un 9 incluso, me pone un 5. Pero es que después la sesión siguiente, que un miércoles casi una cosa, un jueves me ponen 5 y el viernes me ponen 5 también. Y dices, tío, ¿cómo me puedes poner el mismo RPE en las 4 sesiones distintas de la semana? Y No aparte, podría ser, no podría ser. En básquet podría ser, ¿eh? En básquet en podría ser. fútbol, por el tipo de estímulo, no, porque el lunes al final hace recuperación, compensación, que aquí sí que casi que ni lo cojo. Es que te puedes El, esconder mucho en básquet, ¿eh? En básquet te puedes esconder. ¿Cómo lo sí, sí, preguntas el no, RP? ¿Cómo recoges el yo dato? con formulario Google, sí, sí, formulario Vale. O sea, Google lo y mandas me lo antes de pasan. los 30 minutos y todo esto. Sí, sí, ellos tienen el link porque siempre es el mismo link, tienen el link en el grupo, yo pongo el recordatorio. Los capis, de hecho, son los responsables de mandar por el grupo que tienen, oye, Vale. recordatorio RP y tal. Pero al final es lo que te digo, o sea, lo tengo que hacer y es una información que yo cojo para el control de cargas y que yo le doy un valor, sí,
¿Le Sí, doy sí. tanto valor como para tomar decisiones en consecuencia de? No, no. O sea, al final, claro, yo lo cojo porque cojo el de los 25, le hago una media y si hay 5 que no lo saben hacer, porque hay 5 que no lo saben hacer, que no lo saben hacer quiere decir, a mí me ha pasado, ¿no? Hostia, el miércoles, no, es que la última tarea ha sido de correr, de tal, y te ponen todos un 8 y un 9 y dices, chicos, que el RP es del entreno entero. Pero ellos tienen la percepción de la última tarea Ya, y es ya, ya, así, ya. porque son Es normal, juveniles ¿eh? y es Sí, 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 normal, sí. es normal. Entonces, yo no me voy a pelear con ellos, yo les intento educar, les explico y tal. Lo único, claro, a mí me pasa, ¿no? Aparte, yo estoy ahí como responsable también del resto de prepas y pues tengo el prepa del juvenil B o el prepa del KDTA, que son jóvenes que acaban de salir de la carrera y que para ellos el RPE es lo más y lo más Siendo grial, sí. importante. Y no, porque ayer un jugador me dijo un 8 de RPE y yo hoy le voy a decir al míster que lo ponga de comodín, que es un jugador de 15 años, que te ha puesto un 8 que Ya. no sabe ni lo que quiere decir un 8. Entonces, no nos volvamos locos. Claro, o sea, al final Sí, es, sí. yo este 8 en una media que me va a dar un 6,5, ¿qué importancia tiene este 8 sobre una media sobre 20? Es que es un 5%. O sea, al final Ya, ya, ya. no me cambia tanto. Entonces, para hacer una media y yo controlar las cargas, ese dato me va bien. Yo al final yo cojo los RPs, hago la media de todos y la media de la sesión eh, la multiplico, ¿no? Por el tiempo de sesión, tema de nivel de especificidad, etcétera, me da un valor de carga. Que a Sí. veces me decían, hostia, ¿y no individualizas la carga, el RPE, ¿no? El agudo crónico? Y digo, lo mismo, ¿no? Al final, ¿para qué me voy a liar? Lo que decíamos antes, ¿no? Individualizar. ¿Para qué me voy a liar si esa cifra, para mí, sí, hay 3 o 4 jugadores que son importantes, o sea, que lo hacen bien y tal, pero la mayoría, el RPE lo hacen como lo hacen. Entonces, ¿para qué me voy a liar a individualizar tal, tal, si después yo al menos, yo no voy a tomar decisiones con esas Pues cifras? mira, O alguien sea, que estoy convencido de que alguien que te esté escuchando ahora pensará esto que acabas de decir, en plan, joder, pero ¿para qué toman los datos si no va a tomar decisiones con ellos? Valorar por valorar, lo dijiste tú mismo antes. valorar por valorar, valorar Y por yo, y valorar. yo te diría por dos razones. Porque además me acuerdo que hablando con Manu Marín me lo dijo, me dijo, yo estaba tomando el wellness, estaba tomando el RP y hablando con Sí, sí. un jugador me dijo el jugador, oye, pero si yo te digo un 10, ¿qué vas a hacer? Nada, vas a entrenar, o sea, vas a entrenar igual, pero claro, estamos hablando de élite. Y yo creo que es importante que gente que está en cantera eduque a la persona a hacer el Sí, sí, sí. RP, porque al final cuando llegue a Exacto. No, senior, o no. sea, el RP está validado científicamente, o sea, existe una 100%. correlación con los Sí, sí, sí. GPS. Sí, sí. Y la segunda, que tú cogiendo los datos, tú vas a aprender a cómo van a ir las dinámicas, Exacto. porque tú cuando estás el primer mes tomando RPs, pues igual no hay mucha relación, pero cuando ya llevas varios meses tomando datos, entonces ya empieza a coger sentido. Ujú. No, En no. formación no lo sé porque nunca he estado, pero bueno, no he estado con gente tan joven, pero vamos, que coge sentido seguro. Yo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Y por eso yo lo sigo cogiendo, ¿eh? Tanto el wellness y el RPE. Lo que yo donde iba es, o sea, yo tengo compañeros, ¿no? O tal. El RPE, ok, coges el RPE y lo extrapolas a un Excel, ¿no? Con una pestaña individualizada para cada jugador y cada jugador tiene el índice agudo crónico y tal. Y al final es, si con el RPE ya tienes suficiente, porque ya tienes un dato, ya puedes ver un poco, ya puedes preguntar al jugador. Todo esto que haces después, este Excel maravilla, que es espectacular, que es súper chulo con colores y tal, esto lo tienes que hacer si te va a ayudar a tomar decisiones. Sí, sí, sí. Yo lo he hecho. Sí, sí. Yo en otros años pasados lo tenía todo individual, pero al final es. Y que tú dices, no, hostia, es élite. Ya, pero yo en mi equipo, yo los he educado y para mí, por eso te decía que la relación con el jugador, la confianza es que es lo más importante. Yo los he educado para que el día que están tiesos y están cargados y ese día no deberían entrenar, no tenga que mirar el wellness a saber que están tiesos, cargados y no deberían Sí. entrenar. Porque ellos a las 8 de la mañana me escriben y me dicen, Joan, hoy ponme de comodín. Porque ya los he educado para esto. Entonces, es un poco, es lo que te digo, si le doy toda la importancia del mundo, pero hay que tener perspectiva de entender que son chavales, que estos datos son datos, lo que dices tú, ¿no? Estas dos razones de decir, hostia, pues para aprender a manejar datos,
porque son datos que no dejan de ser datos y que te permiten corregir y educar y ver si lo hacen mal, poder reeducar, pero no son la panacea para después tú tomar decisiones, y esto también hay que entenderlo. Eso, Sí, no sé quién me... En la uni, no sé quién un profesor nos explicó una anécdota hace poco de un chico, segunda división, con no sé qué equipo, GPS, tal, y era el preparador físico, y que el tío le empezaba a decir al míster que según los datos GPS este jugador no está bien porque la carga no sé qué y que no debería entrenar, y el jugador diciéndole que sí que estaba bien físicamente, ¿no? Que él se encontraba bien, que él podía entrenar. Entonces, claro, aquí puede ser un poco el villano de la historia, porque es lo que te digo, si los números están muy bien, si la ciencia está muy bien, pero habla con el jugador. O sea, vamos a ver qué está sí. pasando, vamos, sí, no lo son todo, dentro de que yo les doy mucha importancia. Yo el wellness lo paso cada día, estoy por él, miro, pregunto, tal, pero yo sé que un wellness eh, donde pregunta el nivel de estrés en chavales de 18 años, ¿qué me van a decir de Claro, estrés? claro, claro, claro. O sea, Sí, sí, entiéndeme, ¿sabes? Es una cifra que tiene, le tengo que dar el valor que tiene. ¿Que la voy a preguntar y la voy a seguir preguntando? Sí, sí, porque ellos se tienen que educar, porque cuando tengan 20 largos y tengan hijos y sean jugadores profesionales, pues ahí las horas de sueño, el nivel de estrés y no sé qué, eso sí que tiene valor para el preparador físico y por eso les educamos para ello. Pero yo no voy sí, a sí. tomar decisiones ahora en función de esto. Es un poco por donde voy, de decir, todo esto hay que hacerlo, protocolizarlo, que ellos entiendan que es importante cuando me levanto hago el wellness, por sesión hago el RP tal, pero que tú cuando eres preparador físico es importante no volverse loco, es importante, para mí lo más importante es generar un contexto de confianza con el jugador para que el día que el jugador necesite estar apartado del grupo porque está cargado, yo lo sé. O sea, a mí no se me escapa. Pero no por el wellness o porque el RP de ayer era muy alto, porque no, porque el jugador me viene y me dice, Joan, hoy voy tieso, tío, apártame. Sí, sí. O porque cuando tienen Sí, molestias tal. Y eso es lo que hay cuando que haya que hacer conseguir. algún cambio, sí, sí, sí. Cuando hay que hacer un cambio, incluso se te anticipan y ellos ya te lo dicen. Otra de las Sí, sí, cosas sí. que cuando estabas hablando me acordé que, que el wellness también ayuda a reconocer patrones de sueño. Y ya se ha Mm, comprobado que la gente que duerme sí, sí. menos de 8 horas tiene casi el doble de probabilidades de lesionarse que otro que pasa de las 8 horas. O sea que fíjate, ya solo esa diferencia entre el Sí, sí, entrenamiento sí. invisible de una persona y otra va a determinar que coja más, no digo que se lesione, pero que sí que coja más papeletas para que aparezca un problema. Entonces, es bueno, Mm, tomar datos es bueno, exacto. mientras Sí, no te al, despiste y desoriente de lo que es importante, lógicamente. pero al final, por ejemplo, con este tema del sueño, que es lo que, o sea, obviamente es educarles y tal. Y eso es algo que pasa y es algo normal, es que es algo entendible y normal. ¿Tú crees que un jugador con la edad que tienen, si ha dormido 4 horas o 5 horas, te lo va a poner? Ya, O sea, al final, entiéndeme, ¿eh? ya, ya. Claro, no, pero es que Sí, esto sí. pasa, Jugando al es que esto Fortnite es ahí toda la verdad y al noche. final ya está, no, y esto pasa y es normal. Es que, y al final es, hostia, tú les tienes que educar y ellos, sí, 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 ellos te van a decir que sí, pero, hombre, a ver, si lo hacen cada día, pues a lo mejor al final se les ve el plumero, ¿no? Porque los ves ahí con las ojeras que no lo esconde nadie. Pero la realidad es que el día que uno duerma menos, o el día, y esto pasa, porque yo tengo chavales ya que son de tercer año, universitarios, y que sí, y que seguramente algún jueves universitario, pues habrán salido por ahí. Y es normal, porque al final tienen la edad que tienen y no viven de esto y entonces puede pasar, si tú te crees que es el wellness ese día me va a poner que ha dormido, no, me va a poner que ha dormido 8 horas y se va a Mm. maquillar para que no le vea las ojeras. Y eso pasa, entonces por eso digo, Sí, sí. claro, por eso digo que sí, es súper importante. Yo estoy 100% de acuerdo en que es súper importante tomar datos y es que yo funciono con datos, es que es lo que te digo, yo no tengo los GPS, con lo cual todos estos datos son los que me ayudan a controlar la carga. Pero todo va con el asterisco que decías tú, ¿no? De, hostia, veo cosas raras, voy a preguntar. Para mí es mucho más importante precesión, ¿no? Mientras están activando todo bien, algunas molestias. ¿Sabes lo que te digo? Para mí es vital la relación, porque a la cara no te mienten. Y a la cara, al final recoger los datos, lo que decías tú, ¿no? Paso el formulario, me ha salido un 9 y mira, porque le he preguntado y se había equivocado la chica.
es lo mismo. O sea, al final los datos ¿Y están cuándo bien, tomas una pero decisión? Sí, sí, sí. ¿Y cuándo tomas una decisión de hoy no entrenas? este año no me ha pasado mucho a nivel de sobrecargas, porque el microciclo que tenemos nosotros, como no hay competición intersemanal, etcétera, no da cabida tampoco a que entre semana pueda pasar. Lo que sí que me ha pasado es esta semana, por ejemplo, y semanas anteriores, jugadores que van a entrenar con el primer equipo o que Ah, están en dinámica con primer equipo, vienen a entrenar con nosotros el jueves, tal, han entrenado por la mañana o compitieron ayer con el primer equipo. Entonces ahí sí que les ajustas un poco, pero sobre todo por estos casos y return to place. O sea, gente que viene de lesión, pues esas mm, primeras semanas, siempre intentamos que la primera semana sea incompleta, es decir, que no haya ninguna sesión completa y la segunda semana ya intentamos progresivamente completar la primera sesión y para adelante. Pero a nivel de vale. sobrecargas, ya te digo, no me suele pasar porque del partido al miércoles, que es la primera sesión normal, porque la del lunes es recuperación-compensación, no suele haber nunca nadie que digas, hostia, lo tengo que apartar porque va tieso. Y entre sesiones tampoco, porque nunca el estímulo del miércoles es suficientemente grande como para que el jueves no puedan entrenar. Tienes más molestias, gente que viene de Vale. lesión, pequeñas molestias, gente que ha entrenado con otros equipos y tal, pero me suele pasar poco más que con lesionados. Lesionados y ya te digo, y gente que va con primer equipo. Vale, 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 vale. Joan, que estamos acabando ya. Tengo dos últimas preguntas. Sí, La primera es, Joan, ¿recuerdas alguna anécdota graciosa que te haya pasado con los chavales que son muy pillos? No sé, alguna situación, no sé, embarazosa de que has pensado, wow, ¿cómo puede estar pasándome esto ahora? Mm, no sé, ¿eh? Te diría que no. No te diría que no, pero te diría, ¿Qué te chavales tan majos justificaría. tienes? No, al revés, te justificaría que yo, al revés, que yo también soy un poco cabroncete y no, que el nivel, te justificaría que el nivel de confianza, esto ya me pasó el año pasado y este año me está pasando también, que el nivel de confianza con los jugadores es tan grande que en ningún caso me podría sentir de esta manera, ¿sabes? O sea, te diría así, no me putean mucho tampoco, la verdad. No, pero no lo digo Ya te por digo, putear, ¿eh? O sea, lo no, digo, no, no, no me ha pasado, no me ha pasado nada así importante. Alguna, yo qué sé, como mucho alguna tarea, ¿no? Que explicas, te lías, se ríen o alguna historia, pero te no voy a- recuerdo nada así, ya te digo. pues te voy a contar yo una. Porque antes te dije que, es verdad, porque siempre lo pregunto y nunca cuento yo ninguna. Y tengo una que, ¿tienes tiempo? Sí, 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 todo lo que quieras. Creo que no la conté nunca en el podcast, tío. Y tengo el vídeo para demostrarlo. Si alguien lo quiere, que me lo pida, que se lo envío. Resulta que, bueno, antes te dije que no está, sí, realmente sí que estaba en cantera. Estaba en un equipo de tercera FEB, que es EVA, es ACB, Boro, Le Plata, EVA, es la cuarta división. Pero claro, son todos chavales. ¿Sabes? Hay gente de 17, hay alguno de 21, el que más tenía 37, pero era el veterano que vino allí para, pues eso, mantener a la mainada un poco así en el cerco. Entonces, estábamos haciendo el entrenamiento del gimnasio y cuando acabamos me crucé con el directivo que tenía la responsabilidad de hacer un baile y publicarlo en redes sociales y, bueno, en plan, por las festividades del Nadal, ¿no? Esto fue hace 3 años ya. ¿Y qué ocurrió? Pues que le dije, joder, en serio, o sea, ¿queréis hacer un baile? Y me dice, hombre, ¿qué quieres? ¿Hacer una broma? Y ya, pues sí. Y dice, Alex, si lo gestionas tú todo, tal. Entonces hablé con el entrenador y le dije, mira, ¿qué quieres? ¿Hacer una broma normal, una broma moderada o una locura? Me dijo, locura, locura. Joan, ¿estás ahí? Es que te tengo congelado. Estoy aquí, Vale, vale, vale. escuchando. Entonces me aprobó hacer la locura, ¿no? Entonces, para el Día de los Santos Inocentes preparamos una broma. Entonces, lo voy a contar por cómo lo fueron viviendo los jugadores, ¿vale?
y luego te explico un poco porque se desmadró la broma. Entonces, yo llegué, no era el Día de los Santos Inocentes, lo hice semanas antes porque si no era un cuadro, ¿sabes? Entonces, yo llegué al pabellón y empecé a discutir con el conserje porque nunca me pone la calefacción. Y, hombre, a pesar de que son 5 minutos, pues ese día se la pedí porque íbamos a hacer un baile y no sé cuánto. Ya el conserje, pues era una persona pues que es así un poco especial y tal, ¿no? Entonces ya empecé a discutir con él allí. Entonces subí con algunos jugadores al gimnasio, empezamos a hacer la activación y tal, les expliqué que había que hacer un vídeo, entonces yo puse el trípode con la cámara para que la gente fuese allí pues eso, a moverse un poco con la música que yo había puesto en el gimnasio, que es la misma que tienen que bailar, para que después en el vídeo, con cortes de 2 segundos, pues yo ya, mira, no os preocupéis, vais a aparecer aquí 2 segundos, os voy a cortar, va a aparecer una chica del juvenil y después vamos a ir haciendo entre todos un vídeo. Ya está. Mientras, o sea, yo pongo la cámara aquí mientras entrenáis, pues en alguna transición venir aquí a hacer el tonto. Ya está. Venga, va. Y entonces algunos se iban metiendo, ¿no? Yo iba haciendo la sesión, no sé qué, no sé cuántos, y de repente llega el conserje y dice, Alex, tal, apaga la música, no sé qué, que está muy alta. Ya, bueno, si quieres te la bajo. Bueno, pues bájala un poco, no sé qué. La bajé. Entonces, pues, seguimos entrenando, no sé qué, la gente sigue bailando, mostrándose ahí a la cámara, viniéndose un poco arriba. Sube por segunda vez el conserje, ya mal encarado, y ya pues casi hasta con contacto. Nos empezamos a gritar, lárgate de aquí mando yo en el gimnasio, tú mandas en el cubículo de ahí abajo, no sé qué, ya medio mal rollito. Porque el tío pues era un pesado. Entonces, hay un chaval que dice, Alex, sube la música, ¿sabes? No, tío, no la subas, no la subas. Entonces, me despisté, tío, porque había un tío que estaba haciendo mal el peso muerto y fui allí con él y subieron la música. Pues fue casi instantáneo, tío. Volvió a entrar, yo creo que el tío estaba esperando detrás de la puerta. Subió la música, volvió a entrar y fue directo a apagarlo. Entonces, el ambiente estaba muy caldeado ya. O sea, yo había abandonado la sala para hablar con él, decirle, tío, no subas más, no me rayes, tal. Todo esto está en vídeo, ¿eh? Entonces llega, se va caminando, medio corriendo, a apagarlo y yo le detengo en el medio, o sea, ya hay contacto, y nos empezamos a barallar allí y de repente saca un cuchillo y me lo clava. Yo me voy al suelo, empiezo a sangrar, empieza a brotar sangre y la gente, ¿sabes? Huyó despavorida del gimnasio. Bueno, pues la broma se acababa ahí. Yo tenía de gancho al conserje, tenía 3 ganchos que eran jugadores, 2 de ellos los más grandes, por si acaso a alguien se le iba la olla cuando me clavaba el cuchillo. Yo había salido para decirle, oye, tengo la píldora de sangre en este lado, acuérdate de clavármelo aquí, y me olvidé de ponerme la otra en la boca para echar sangre por la boca. Y bueno, no te haces una idea de cómo estaban los chavales. O sea, yo tenía un script de todo lo que iba a ir pasando y la gente llamando a la policía, llamando a la ambulancia, los entrenos porque había 3 entrenamientos en la pista de abajo, tuvieron que llamar a los entrenadores. Bueno, una locura que no te haces una idea. Claro, yo me quedé en el suelo mirando hacia arriba que conseguí llorar. O sea, me metí tanto en el papel que empecé a llorar del dolor y me vinieron 2 chavales y se quedaron mirándome así y me dijeron, Alex, ¿qué hago? ¿Qué hago, Alex? Alex, ¿qué hago? ¿Sabes? En plan, en shock, tío. En shock. Entonces, claro, como yo pensaba que la gente se iba a reír de mí cuando me tirase al suelo y estallase la píldora de sangre, la prueba la preparé hasta ahí, pero no sabía qué hacer. Yo les dije a los 2 ganchos, que eran los 2 pivos, les dije que cuando me cuchillase fueran a por el conserje para que nadie se le fuese la olla y le zumbase o algo. Entonces se los llevaron a otra habitación para protegerlo, digamos, ¿no? Y luego ya cuando llegó el entrenador me miró riéndose porque sabía que era una broma, ahí ya me salí del papel y ya miré a los 2 chavales que estaban allí, te lo juro que estaban con una cara pero de que habían visto un muerto, tío. Te querían Ya, matar, pero de verdad, ¿eh? De esto que estás caminando en el mismo sitio sin saber qué hacer. ¿Qué pasa? Bueno. ¿Y sabes qué pasa? Que la tengo grabada hasta el cuchillazo. O sea, el cuchillazo no se ve. ¿Por qué? Porque el capitán, que no era gancho,
sabía que yo estaba grabando los bailes y por tanto estaba en vídeo si yo le iba a pegar al conserje. Y lo Entonces pagó, y lo paró. la apagó para que no hubiese pruebas. Y el Qué cabrón me pasada, jodió la broma, tío. Y no se ve toda la estampida que hay, porque qué la pasada. gente huyó, ¿sabes? Obvio. Y el cuchillo era un cuchillo retráctil de goma que si lo ves te partes el culo, ¿sabes? Después, porque esto, estoy haciendo la historia corta, ¿eh? Pero después bajamos a entrenar, que yo le dije, ¿quieres que la haga antes de entrenar? Sí, sí, sí. Le hicimos el entrenamiento y cuando mandó el primer agua, yo ya estaba en la pista, me viene un chaval y me dice, Alex, tengo el corazón en la garganta, tío. O sea, estoy aún con la sensación de nerviosismo. Porque claro, el entrenador nuestro cuando llegó al pabellón, llegó justo cuando había pasado lo del cuchillo y vio a la gente purulando por los pasillos, pero totalmente fuera de sí. ¿Sabes? El conserje que está con el cuchillo, apuñalar, llamar a la ambulancia, no sé qué. Yo no me hacía una idea de que la gente se lo iba a creer, ¿sabes? Entonces, No, no, qué tendría que haber pasada. prolongado un poquito. Siempre hay que tener un plan B. Por si caen, por si caen. Hostia. Fue muy buena, ¿eh? El año pasado me lo recordó uno, me lo recordó el Día de los Santos Inocentes. Me dijo, qué cabrón, tío, aún me acuerdo de la broma que nos hiciste ese año. Qué cabrón. No, no. Qué inocentes, tío. Esto es lo que mola de tener a gente tan Sí, sí, joven, sí. que se lo creen No, no, todo. esto sí. Ya te pasaré el vídeo para que veas todo el proceso hasta el apuñalamiento, porque el conserje se metió en el papel de la hostia. ¿Eh? Era un señor mayor que tenía así aspecto pues eso, no sé, De mala pinta, ¿no? de mala pinta, pero el tío era Sí, un que hacía cachopán, mala ¿sabes? pinta. Sí, Cachopán. sí. Nos lo pasamos bien. Pues nada, Joan, que después de que he estado aquí 10 minutos hablando, la última pregunta es la que te quería hacer. Sí, sí. Joan, si pudieras echar el tiempo atrás y te vieses con, no 20, pero 18 años, ¿qué consejo le darías al Joan de 18 años? Mm, ostras, es complicada. Eh, yo te diría, sobre todo a nivel formativo, a nivel profesional, pocas cosas le podría decir. Creo que estoy contento con todo lo que me ha pasado, entonces Bien. creo que el camino, pues bueno, va en buena dirección y estoy trabajando en eso. A nivel formativo sí que le diría que no se esperase, porque yo siempre he sido una persona muy a plazos, ¿no? De decir, hostia, pues ahora estoy haciendo la carrera, ¿no? Tal, acabo, después acabo y me... De no esperar acabar las cosas para empezar a meterme en lo que me gusta, ¿no? Y haber hecho alguna formación antes de acabar la carrera, tal, porque ahora me veo, ¿no? Cuando salí me veo que dices, hostia, sí, tienes las carreras, pero no tienes ni idea de nada, ¿no? Y hay muchas formaciones, muchos cursos, hay mucha formación online, presencial, de todo Sí. que puedes hacer, que son cortas de tiempo, que a nivel económico te puedes permitir y que no hace falta esperar a acabar una carrera. Y eso, pues para toda la gente que está estudiando por ahí, ya os digo, empezar a meteros en todo lo que os guste, en todo lo que os queréis dedicar antes de que no sea tarde, porque tarde nunca es, porque al final siempre pues, empiezas. Pero sí que le diría eso, de no esperar a acabar, ¿no? Por tener una cosa hecha, empezar una nueva, sino meterte ya a investigar, porque al final acabas de estudiar y te das cuenta que eso no es lo que te gustaba del todo o que te Mm. quieres especializar en una cosa y podrías haber empezado 2 años antes. Y te hubiera, ¿no? A nivel de visión, a nivel de perspectiva, pues entenderías las cosas muy, muy diferentes. Es lo que le podría decir. Iría un poco Mm. por ahí. Fantástico consejo. Joan, pues agradecerte de nuevo tu tiempo, tu facilidad, compartir lo que haces y cómo lo haces y ser totalmente transparente. Seguro que le has ayudado un montón a gente que está en una posición pues parecida. Y desde aquí, como digo siempre, desearte lo mejor en lo profesional, sobre todo en lo personal. Y nada, despide tú este episodio. Muchísimas gracias, vale, por estar aquí. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que me lo he pasado muy bien y bueno, pues gracias de nuevo. Ha ¿Vale? sido un placer. Ha sido un placer. Cuídate Igualmente. mucho, Joan. Merci.